Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, debe renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber cabildeado, por haber organizado, por haber orquestado una reunión secreta con el presidente del PRI, Alito Moreno, Alito en lo oscurito. Una reunión secreta que además se llevó a cabo en una casa de las Lomas de otro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca. Y en esa reunión fueron invitados también otros personajes como Santiago Krill del PAN, parte fundamental de la campaña de Xóchitl Gálvez. Y con engaños fueron invitados 3 magistrados del Tribunal Electoral que no habían asistido a un informe de quien era en ese momento el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Dónde está lo grave? Pues basta preguntarnos a cambio de qué la ministra orquestó esa reunión. ¿Qué buscaban acordar en esa reunión que se iba a llevar a cabo en lo oscurito? ¿Por qué? Otra pregunta que no tenemos la respuesta aún. ¿Por qué fue una reunión secreta? ¿Por qué no lo informó? ¿Por qué no lo publicó ninguno de la ministra, el otro ministro? ¿Por qué no publicaron eso en sus redes para al menos hacer más transparente la reunión y que todo esto pareciera muy turbio? Y les voy a explicar por qué. Evidentemente, esa reunión lo que buscaba era influir en el Tribunal Electoral después de que habían perdido lo que parecería ser una pieza en el ajedrez del PRI y del PAN, un peón o a lo mejor una reina que son utilizados bajo una estrategia que está implementando el PRI y el PAN y que consiste en 3 pasos. El primer paso fue hacerle caso a Leo Zuckerman, hacerle caso a Jorge Castañeda e iniciar una guerra de mentiras, de calumnias, lo más sucia posible. Lo están desarrollando antes del día de la elección. El día de la elección es la segunda etapa de esa estrategia electoral que consiste en la compra del voto y en tratar de infundir miedo en la población para que no salga a votar el día de la elección, porque sabe que si salen a votar los mexicanos, nuevamente los van a poner en el basurero de la historia al que pertenecen. Y la tercera etapa es posterior al día de la elección y consiste en utilizar a esos órganos que deberían de ser autónomos para influir en la posible nulidad, no de una elección presidencial, porque vamos a ganar por más de 20 puntos como ha quedado claro, pero sí buscan influir en la nulidad de las candidaturas a senadurías, a diputaciones federales, con todo el objeto de que no se logre el plan C y se logren las reformas constitucionales que requiere el país. ¿Cómo está el vínculo entre el exmagistrado, expresidente más bien, Reyes Rodríguez Mondragón y la ministra? La ministra, como dijeron, fue propuesta en un momento por Felipe Calderón del PAN, después por Enrique Peña Nieto en el 2015, y en esta presidencia, cuando se aprobó que fuera ministra, en esta presidencia estaba Gil Suart. Gil Suart, además, tenía o tiene, según el propio Reyes Rodríguez Mondragón, una relación muy estrecha con él porque trabajaron en algunas ocasiones juntos y de manera expresa Reyes Mondragón manifestó que tenía una relación cercana a Roberto Gil Suart y por lo tanto no había intervenido en un juicio. Es decir, había una complicidad entre el PRI, el PAN, que pone en tela de juicio no solo la imparcialidad, no solo la certeza jurídica, sino también la independencia judicial. Afecta la confianza pública que debería de tener el Poder Judicial al momento de decidir las cuestiones que van a ser sometidas a su consideración después de la elección.
También hay un conflicto de intereses evidente, porque hay que recordar que Reyes Rodríguez Mondragón en un tuit deseaba la muerte del presidente de la República el 5 de octubre, me parece que fue del año 2021, y 4 días después, presidenta, me parece que… Permítame, senador Zamora. ¿Con qué objeto, senadora Marcela Mora? Presidenta, si me permite hacerle una pregunta al orador. La hizo antes de que concluyera el tiempo del orador. Permítame, ¿acepta la pregunta del senador Sí, con gusto. Zamora? 1 minuto para la pregunta y 2 para la respuesta. Estimado senador Israel, esto que está usted señalando sobre la actuación de la presidenta ministra Norma Piña, que recientemente hubo hace un momento, 1 hora, 2 horas, mis compañeros y compañeras de la Cuarta Transformación pedimos que renuncie. Fíjese qué interesante toda esta narrativa que usted nos hace, porque resulta que hace 2 días Denise Dresser hace un Twitter, no sé si usted lo conoce, que señala: grave error de Norma Piña hacer política con los magistrados del Tribunal Electoral. Grave error enviar mensajes en ese tenor y posicionarse así. Después de la elección deberían renunciar a la presidencia y regresar a sus labores jurisdiccionales como ministra. Aunque sus intenciones hayan sido correctas, lamentablemente le está haciendo daño a la institución. Duró exactamente 2 minutos este Twitter. Concluya. Y lo borró, lo bajó. Eso quiere decir que Concluye la la ministra es bastante mafiosilla, de acuerdo a todas estas… Concluya la pregunta. Ya concluyo, senadora presidente. Me gustaría muchísimo escuchar su opinión sobre el tema y si tenía conocimiento de que se han bajado este tipo de twitters. Claro, sí tenía conocimiento, y esos son indicios que nos permiten dudar del actuar imparcial de la presidenta del Poder Judicial. Dejémonos lo ético, que me imagino que después se va a explicar, pero ¿cómo puede una presidenta del órgano jurisdiccional garantizar la certidumbre jurídica en un proceso electoral que va a ser el más grande del país? No porque ella sea competente, eso es lo grave, que ella esté influyendo en un tribunal que es independiente, que es autónomo, con presiones, porque recordemos que amenazó a uno de los magistrados diciéndole que se iba a ir con todo, y eso es público. Eso es lo grave. No podemos tener a una autoridad que encabece uno de los órganos que ejercen el poder público que haya vulnerado ya lo más importante que debe velar, que es, repito, la certidumbre jurídica, que los mexicanos estemos tranquilos de la imparcialidad. Eso ya no, eso lo terminó desde hace mucho tiempo, pero con este acto que realizó en esa reunión secreta con el presidente del PRI, ha acabado con cualquier esperanza que permita a los ciudadanos mexicanos tener la seguridad de que no va a influir en las carreras, incluso judiciales, de algunos de los magistrados que ya forman parte del Tribunal Electoral. Es gravísimo, y por eso hacemos un llamado enérgico para que presente su renuncia. Por dignidad del poder al que representa, debe de renunciar. También decir, es importante concluir que lo que decía ya al término de mi exposición, y le pediría tolerancia a la presidencia ya que algunos compañeros se fueron a los 6 minutos, decir nada más que también el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, al que le apareció, suponiendo sin conceder que sí haya sido hackeado, pues imagínense, presenta un tuit en donde de manera expresa el tuit deseaba la muerte del presidente de la República. Ese es un motivo incluso legal para tener que excusarse. Eso debe de excusarse. También consideramos que se debe de analizar. Después él denunció, pero fue 4 días después de que había aparecido ese tuit. Entonces creemos que el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una cabeza que no garantiza la imparcialidad, que genera incertidumbre jurídica, y por dignidad, repito, debe de renunciar la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Se concede el uso